Hola, hoy en Retrologando, pues vamos a repasar pues la figura, la obra del padre del teatro español actual, del indiscutido e indiscutible maestro Antonio Bueno Vallejo. Antonio Bueno Vallejo nace en Guadalajara en 1916, en una familia acomodada, bien, el padre era militar. Su primera vocación pues fue la música. Él siempre ha referido que le gustó un violín de juguete, pero que se podía utilizar, que quiso comprar, que no le compraron, y que porque siempre ha dicho que si le hubieran regalado aquel violín, a lo mejor en vez del teatro se hubiera dedicado a la música. Él de adulto tocaba la pianola, presumía de tocar la pianola y no lo hacía mal. Incluso compuso, cuando hizo, por ejemplo, su versión de Madre Coraje, hizo la adaptación de la música y de la letra a lo que había hecho Paul de Saúl. En los conocimientos de música clásica, una formación muy importante, como se ve en su obra, donde va introduciendo piezas de distintos compositores de toda la música clásica. Su otra vocación primera fue el dibujo, la pintura. Él estudió Bellas Artes, él no estudió ninguna otra cosa, aparte de la educación elemental. Hizo Bellas Artes y siempre tuvo devoción por la pintura ajena y por dibujar y pintar él. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, este libro de estampas, donde se incluyen pues numerosos dibujos, cuadros, bocetos realizados por el propio Buero, donde destacan, pues por ejemplo, el archiconocido dibujo del busto de Miguel Hernández, con el que coincidió en la cárcel, y en fin, y otros muchos que están recogidos. También hay una edición de un álbum que él hizo de pequeño, copiando de portadas de libros que veía por casa, de publicaciones, cosas que él se inventaba, unos álbumes que su padre encuadernó con mucho cuidado, con mucha devoción, en 2 álbumes. Los dibujos aquellos, los recogió todos, y pues en 2016 se hizo una edición con ocasión del centenario del nacimiento de Buero de estos dibujos, de estos álbumes. Sobre la vida de Buero, pues contar esto, que él fue un hombre convencido, de izquierda, no radical. Él fue siempre un hombre muy tolerante, muy dialogante, pero de izquierda, convencidísimo, o sea, irreductible, no de la forma en que podría manifestarse otros. Él siempre lo hizo de una posición más intelectual, en absoluto pasiva, como bien se ve en su obra, sino todo lo contrario. Y esto en su juventud, cuando en la guerra civil, pues le conlleva a que cuando el bando de los insurgentes vence la guerra, a él lo meten en la cárcel por adhesión a la causa legal, que era la república que había sido elegida democráticamente, no el golpe de estado militar que habían dado. Como consecuencia de sus ideas, lo condenan a muerte. Él pasa por distintos penales y lo condenan a muerte, pena que es conmutada. Después de diversas tentativas, por ejemplo, él contaba que de pronto a las 4 de la mañana sacaban a 7 o 8 presos de aquellos que estaban condenados a muerte, los sacaban al patio como si no fueran a fusilar. Se ponían los soldados allí con carguen, apunten, venga, otra vez a la celda, para asustarlos, por el simple hecho de tenerlos asustados. Le conmutaron la pena en parte por la muerte de Miguel Hernández, con el que coincidió, hicieron un periódico en la cárcel y tal. Josefina, la mujer de Miguel Hernández, estaba pues negociando la salida de Miguel Hernández. Miguel Hernández muere en la cárcel, y en cierta medida ese trabajo que había hecho Josefina, pues en cierta medida beneficia al propio Bueno, que sale de la cárcel y bueno, empieza a buscarse la vida. Entonces aquel Rojo, que estaba en la cárcel, que estaba pues penado a muerte, resulta que en el año 1949 gana el premio Lope de Vega y empieza el Bueno Vallejo a conocer. El Bueno Vallejo, autor teatral, el Bueno Vallejo innovador. El teatro actual empieza en Bueno Vallejo. O sea, Bueno Vallejo empieza a tocar una serie de asuntos, a tratar el teatro de una manera, no solamente como escenario a la italiana convencional que no se mueve, es obra en 3 actos, con un sofá, una lámpara, una silla y un perchero, y que tienen 14 personajes, sino que él va innovando, él va cambiando, él va mostrando cosas que no se mostraban en los escenarios. Por ejemplo, la célebre bronca de Historia de una escalera no se había visto, que incluso cuando la hacían en la escena, la gente empezaba a aplaudir, tenían que repetirla, tenían que hacer un beat de la bronca en medio de la obra, de lo que gustaba a la gente, ver algo novedoso.
Bueno, pues en líneas generales podríamos decir que él siempre ha transitado los caminos de la tragedia. La tragedia en el sentido moderno de la concepción. Él no habla de dioses que están etéreos, que van provocando pues las situaciones malas que le suceden, el paso que le sucede al protagonista trágico, sino que las consecuencias de sus actos y de su ética es lo que se traduce en las circunstancias que acontecen al héroe trágico. En este sentido, bueno, siempre apostó por una tragedia con final abierto, con final esperanzado, de acuerdo con las Erinias, con la tercera parte de la trilogía que se conserva de Esquilo. O sea que no era una tragedia de destino fatal que terminaba por necesidad de forma negativa, sino que dejaba una puerta abierta a que hubiera una redención, que hubiera una posibilidad de mejora. Su teatro es muy crítico, es muy reivindicativo y también recurre con mucha frecuencia, casi siempre, al simbolismo. Esto el simbolismo, unos símbolos que naturalmente el espectador de la época y el actual reconoce sin ninguna dificultad. Esto es lo que ha generado la discusión en su momento con Alfonso Sastre sobre el posibilismo e imposibilismo. Alfonso Sastre mantenía que había que decir las cosas como fuera y había que hacer lo que uno quisiera. Mientras que Bueno mantenía que había que ser un poco más inteligente y buscar la forma de burlar la censura y aprovechar los resquicios que ésta dejara. Por ejemplo, él ha contado muchas veces que cuando una obra él quería que pasara algo, una cosa que se ve que la censura le iba a echar para atrás, pues metía antes unas palabrotas. Entonces el censor de turno, no, estas palabrotas no, las tachaba y lo otro colaba. Con lo cual era una forma de poder transmitir su mensaje, pues, y ahí está lo que ha pasado con cada uno, con Bueno y con Sastre. Bueno, en general, todas las obras hay una evolución permanente, no hay un estancamiento en ningún momento en la obra de Bueno Vallejo, pero quizás su principal innovación es, y sin quizás, en lo que Ricardo Doménez denomina los efectos de inmersión. En contraposición, por ejemplo, al teatro épico, al distanciamiento del teatro épico de Bertolt Brecht, es lo que hace introducir en el receptor en la mente del protagonista. El espectador está viendo lo que sucede dentro de la cabeza del protagonista, de forma que está conviviendo, está compartiendo la vivencia del protagonista. Hasta el punto de que hay la obra cumbre de él, quizá la fundación, es todo un ejercicio de inmersión. Esto iremos viéndolo según vamos viendo la obra, que si no empezamos pues con el famoso premio Lope de Vega de 1949, Historia de una escalera. Esta es la primera edición. José Jané, después se publicó como siempre en el Célicer, en muchas ediciones, hay infinidad de ediciones de Historia de una escalera. Historia de una escalera es un éxito absoluto desde el principio, de crítica, de público y de todos los sentidos, porque una renovación es algo que se ve ya novedoso. Novedad que irá progresando con las siguientes obras, como por ejemplo El Ardiente Oscuridad. Esta es la edición de Célicer, las primeras ediciones de Célicer de esta editorial, estos libritos, en las obras de Bueno en particular, contienen algo que no contiene la sucesiva, aún de la misma editora, que es que él incluía al final de la obra un comentario donde explicaba pues cuestiones sobre la creación de la obra, cómo él mismo interpretaba la obra, y esto no sé por qué, es algo inexplicable. En la primera edición sí aparecen en las distintas obras, pero ya por ejemplo en una segunda edición ya no aparecía. Entonces en La Ardiente Oscuridad, donde aquí ya encontramos este elemento que refería de forma un tanto tangencial y un poco parcial del efecto de inmersión. Esta obra escrita anterior a la otra también la presentó Lope de Vega, pero la que ganó fue Historia de la escalera, pero esta es anterior, esta la escribió en 1946 en La Ardiente Oscuridad, y aquí al final resulta que no lo vemos, sucede fuera del ángulo de visión del espectador. Entonces de alguna forma está compartiendo con los ciegos protagonistas de la obra esa ceguera que padecen ellos, de forma que no sabemos qué es lo que en el desenlace sucede en verdad. Ese año 1949 escribe otra obra, que aquí se publica una parte, el segundo acto, concretamente el número 100 de Célicer, es un número de homenaje, una antología, y aquí en el año 79 se publica en Murcia, con un estudio muy bueno de Mariano de Paco, El terror inmóvil. Esto es una obra que él pues había mantenido inédita, no la estrenó, no la llegó a estrenar, que trata sobre una costumbre entonces muy difundida, que es un señor que se le muere un hijo pequeño, un niño, y se hace una foto con el niño muerto. Entonces un tipo que en cierta medida despreciaba al hijo, y el hijo se muere, al hijo le llamaba sapito, en fin. Era una obra un tanto alejada de lo que será el Bueno posterior, pero que sin duda contiene interés.
Siguiendo la cronología, aquí tenemos la edición de Historia de una escalera de Célicer, acompañada por Las palabras en la arena, que es la única obra corta que dio a conocer Buero, que es la primera vez que se publica en esta edición, donde, que las palabras en la arena, ¿cuáles son? Pues las que Cristo escribe cuando van a lapidar a una señora pedrada, escribe en la arena unas palabras, que es el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces esto hace reflexionar a los señores aquellos y los pone en la tesitura de cuál es su posicionamiento ético. La siguiente obra sería La tejedora de sueños, de 1950, sobre Penélope. El regreso de Ulises, Penélope esperándolo mientras él está pues recorriendo las aventuras de la Odisea, siendo naturalmente un trasunto de lo que era la España del momento. Aquí se suceden una serie de obras que, bueno, no se consideran de las menos afortunadas de Buero, tuvieron menos éxito, pero que también funcionaron bien. Por ejemplo, La señal que se espera, donde aquí hay un fenómeno de una arpa eólica, de una cueva, donde hay un fenómeno que suena una música, que un sonido, que es lo que pues produce la acción que ocurre. Casi un cuento de hadas, es el cambio de Buero sobre un cuento tradicional. Esto es Riquetes del Copete, de Perrol, y Buero hace una versión donde el protagonista es el mismo Riquete, que es el que sufre, que es el que padece y el que emprende determinadas acciones por mor de esta deficiencia que tiene. Y pasamos a Madrugada. Madrugada es un ejercicio impresionante, perfecto, de relación. La acción que sucede en el escenario coincide exactamente con el tiempo real. Es decir, hay un reloj en escena, empieza a las 4 de la mañana, la obra dura 2 horas, incluido el intermedio, pues en el reloj cuando termina la obra son las 6 de la mañana. Es decir, el tiempo escénico y el tiempo real coinciden en su extensión. Es un caso de un cierto suspense, de una cierta intriga, sobre una situación de un señor, de un pintor muy importante, con sus familiares, con sus allegados y con su compañera sentimental. Continuaría Ireneo el Tesoro, otra obra pues no de las más destacables de Buero. Las cartas boca abajo, esto ya es un ejercicio de realismo trágico, tenso, actual, no de época ni recurriendo a una imagen clásica. Aquí tenemos una de las principales contribuciones de Buero en ese momento, Un soñador para un pueblo, sobre el Marqués de Esquilache, y es el primer drama histórico que hace Buero. Buero hace una serie de dramas históricos, no sujeto a las convenciones del género en otros países, pero sí, ni por supuesto en España, que era la historia, los personajes históricos se retomaban como pretexto para otras cosas, básicamente para hacer reír o para transmitir doctrina. Y aquí no. Aquí él plantea el caso de Esquilache, una persona con ideas racionales, con ideas progresistas, cómo se encuentra con el enfrentamiento con el pueblo manipulado por los conservadores. Lógicamente estamos hablando de un parangón con lo que había en el momento. Claro. Las Meninas, otro drama histórico muy vinculado con lo que decíamos antes también de efecto inmersión. Aquí Velázquez, el protagonista, el pintor Velázquez, al que después dedicará un ensayo que después miraremos, es sobre la ejecución de las Meninas, del famoso cuadro de las Meninas, del año 61. Del año 62, el concierto de San Ovidio. Aquí los efectos de inmersión ya son evidentes. Aquí hay otros ciegos, hay un señor, un tal Valendén, que decide, pues poco menos que comprar unos ciegos para vestirlos de cosas risueñas, con unos conos en la cabeza, y que toquen un concierto muy mal. Y que la gente se ría de eso. Es como una cosa para hacer reír, y uno de los ciegos pues se revela. Entonces en la escena final, o casi del final, porque después hay un monólogo, el ciego ¡bop!, rompe la lámpara, el farol que ilumina la escena, y esta escena, que es la que el desenlace, el culmen de la obra, el espectador no lo ve, porque está ni el espectador ni el vidente que se enfrenta con el ciego, porque está en la oscuridad, sumida toda la escena, que es donde siempre vive el ciego. Y aquí encontramos un caso insólito. En el año 53, en la revista Teatro y en esta edición del libro, de Aventura a lo gris. Aventura a lo gris es una obra, bueno, de un talante un tanto extraño. Son unos personajes que huyen de algún sitio, una especie de una dictadura, y llegan a un refugio. Resulta que todos sueñan lo mismo, tienen un sueño colectivo compartido por todos. Bueno, hace esta primera versión, el año 53, ya digo, se da a conocer, y la obra pues no termina de funcionar, pero a él esa idea le convence, la retoma, la rehace. Entonces la única que conocemos que cuenta con 2 versiones, porque en el año 63
estrena la versión definitiva, la publica también, donde hay cambios muy sustanciales, sobre todo en determinados momentos del final, sobre todo en la parte segunda y última, pues hay unos cambios que permiten ver también, apreciar en la forma de escribir, de trabajar de Buero. Oye Fiesta, un drama, una tragedia realista en una azotea, donde frustración tras frustración se van enfrentando contra las ilusiones que la realidad tira para abajo, en una tragedia, en la misma línea, una línea parecida a la de Historia de una escalera, de gente popular, de gente en un edificio, y llegamos al Tragaluz, el Tragaluz, año 67, donde aquí ya hay un enfrentamiento real entre vencedores y vencidos. Es decir, aquí hay dos hermanos, hay los padres, ya mayores, y dos hermanos. Uno que está con los triunfadores y otro que está con los derrotados. Hay un confrontamiento que se resuelve, pues del modo que se resuelve, que no vamos a contar aquí porque naturalmente no es el sitio. Entre una y otra encontramos la doble historia del Dr. Balmy, una historia sobre tortura, sobre un torturador, que aunque ambientada en un país extranjero, pues resulta que fue la única obra que se censuró a Buero. Esta obra no se le dio el visto bueno, no se le dio la posibilidad de estrenarla, hasta después de muerto Franco. Entonces, pues la tuvo que tener ahí, durmiendo el sueño de los justos en un cajón. Mito, esta es un libreto para ópera, esto fue una especie de encargo que le hizo un cierto compositor. Oye, si me escribes un libreto de ópera, yo hago la música. Hicieron el libreto, es una historia sobre el Quijote, el mito del Quijote, y el Quijote que en este caso, en lugar de estar enfrentándose con otros caballeros, el elemento, digamos, del conflicto son extraterrestres. El Quijote lo que cree es en los extraterrestres, y bueno, a partir de ahí pues se monta todo este tirado. Hay otra obra que no la tengo aquí, anterior a todo esto. Bueno, Vallejo dejó inédita 3 obras en principio, según iba avanzando su evolución. La sangre de todos, Victorina. Otro juicio de Salomón, que es una obra corta. Y una tercera que publica en sus obras completas, que se llama Una extraña armonía, que sucede en la taberna bohemia de Barcelona, donde la gente pues allí improvisaba, cantaba, contaba chistes, o sea, salían allí al escenario y la gente pues valoraba con aplauso, con abucheo, la actuación correspondiente. Él fue una vez allí, le impresionó un tal O. Gran Gilbert, siempre contaba esto, bueno, O. Gran Gilbert, y entonces un actor muy de moda, Alberto Closas, le pide una obra original para él, pero que estuviera ambientada en Barcelona. Y entonces, bueno, escribe Una extraña armonía. En palabras de Buero, que esto lo ha contado y a mí me lo ha contado muchas veces, le dice, pero bueno, Antonio, ¿esto por qué no? Pero mira, pasa una cosa, él me prometió estrenarla si yo la escribía. Yo la escribí y le di el ejemplar. Y me devolvió la promesa, pero no así el ejemplar. Es decir, no la quiso montar, pero el ejemplar se lo quedó. Consecuentemente, bueno, que esta obra no la consideraba muy certera, de pronto, cada X tiempo le venía en compañía a su casa con una fotocopia del libreto para pedirle permiso para representarla. Y él lo negaba sistemáticamente. Por eso, porque como ya circulaban algunos ejemplares de esa obra, decidió incluirla en las obras completas. Si no, no estaría. Pero es una obra que, aparte de la anécdota, no tiene más importancia. Algo que sí tiene es El sueño de la razón. El sueño de la razón, cuyo protagonista es Goya, Francisco de Goya y Luciente, sordo. En los momentos que aparece en escena, pues encontramos con que los personajes que comparten escenario con él, de pronto, pues empiezan a cacarear como gallinas, o sea, como lo que Goya imagina que escucha de los interlocutores que tiene delante. Es una obra muy importante, con mucho peso, tanto en el sentido histórico como en el sentido de la transposición al momento de la España de aquel entonces. Sigue La llegada de los dioses, esta obra que está en esta edición de primer acto, en este número de primer acto está la primera edición, y llegamos a la que es la obra clave del teatro de Buero, sin detenernos demasiado, que es La Fundación. La Fundación, que como anticipé antes, es el caso extremo de historia de efectos de inmersión, en el sentido de que nosotros como espectadores o como lector estamos asistiendo a todo el proceso de lo que piensa un personaje. Estamos en la mente de un personaje que cree que está en una fundación muy contento, que está muy feliz allí, comiendo muy bien, tratados de maravilla, y de pronto empiezan a suceder, se producen cambios, a suceder cosas que no se sabe muy bien por qué, y la cosa va yendo a peor, hasta que descubrimos que esta gente no está en ninguna fundación ni están tan felices. Esta gente está en la cárcel y son condenados a muerte. Este señor, con el miedo que le produce
la cercanía de la muerte, pues se inventa, idealiza esta circunstancia, tiene un compañero muerto allí, que él dice que está enfermo y está muerto de hace una serie de días, y no lo dicen para poderse comer la ración que daban, como era por persona, pues si daban 6, y por los 5 que quedan, pues se iban comiendo la parte proporcional del otro, y para poderse mantener un poquito mejor. Es una obra muy fuerte, es una obra de un carácter duro, de una crítica profunda, muy seria. Es del año 74, ya estamos hablando de la postrimería del franquismo, y desde luego como espectáculo técnico es un portento. Él ya había escrito otra obra que no terminó, llamada Nos están mirando, donde paulatinamente los personajes se iban desnudando, la escena se iba desnudando y se iban al revés, se iban completando pues a través de lo que era la realidad escénica, no lo que pensaban los personajes. La culminación de esto es la fundación. La siguiente obra será La detonación, otra peripecia escénica importantísima. Esto sucede pues el último momento de Larra, en el momento en que se apoya la pistola a la sien para suicidarse. No dicen que toda la vida de una persona pasa cuando va a morir, pues esto es lo que pasa. Es la obra más extensa de Buero, la obra más larga, que dura más, y todo en realidad son los segundos que dura el momento que se apoya el cañón de la pistola en la sien y que aprieta el gatillo. Pero recorre grandes momentos de su vida, pues su relación con Espronceda, sus cuestiones políticas, cómo se va con uno con otro, naturalmente siempre teniendo a la vista que estamos hablando de la España de aquel momento. Esta obra, que le costó bastantes años, es la última empezada en el franquismo, pero terminada después del franquismo. La primera que ya es completamente escrita en tiempo de ya muerto Franco, es Jueces de la Noche. Jueces de la Noche, donde un poco se somete a juicio estas circunstancias que habían propiciado pues la posguerra y todo el franquismo. A esta obra sigue una no muy bien recibida Caimán, de las últimas fue quizá de la última etapa de su vida, quizá la que peor funcionó, pero mucho menos, por ejemplo, que Diálogo Secreto. Diálogo Secreto, que se figuraba entre las favoritas de Buero, de las últimas era la que más le gustaba, que trata sobre un crítico de arte, es el mundo que tanto le interesaba a él, que resulta que es daltónico, un crítico que confunde los colores y produce la muerte de un pintor que era el amante de su hija por un error, en fin, una serie de cosas. El planteamiento trágico es una preciosidad. Lázaro en el laberinto, este título ya lleno de connotaciones, Lázaro el que resucita, el laberinto donde se pierde. Música cercana, que a mí es una obra que a mí siempre me ha gustado mucho, es sobre un individuo que sufre en sus carnes pues su condición de delincuente. A todo esto con una historia con una vecina frontal, que es de donde procede la música cercana a la que alude el título. Siempre estamos hablando de obras que son de primerísimo nivel, entonces, aunque las pase así por encima, pues puede parecer que es como un desprecio, y no lo es. O sea, todas son maravillosas, lo que pasa es que hay algunas más notables que otras. Las trampas del azar es la penúltima obra que escribió. Esta es una obra, pues eso, sobre cómo el azar, supuestamente el azar, puede influir en la vida de una persona y condicionar desde la infancia todo el resto de su existencia. Llegamos a la última que estrenó y que publicó en vida, Misión al pueblo desierto. Esto es una revisión de un conocido axioma de cuando en la guerra, ¿qué se hace con las obras de arte? Hay los que en el museo quieren rescatarlas, quieren llevarlas a otro sitio, hay los que las quieren incautar, hay los que dicen no, que vienen los contrarios, vamos a destruirlas para que no se puedan beneficiar de ellas. Y sobre esto va Misión al pueblo desierto. Hasta aquí la obra de creación de Buero en el ámbito del teatro. Después hizo una serie de versiones, no demasiadas. Por ejemplo, Hamlet, Príncipe de Dinamarca, que está aquí publicada esta versión, protagonizada por Adolfo Marsignac, o Madre Coraje y sus hijos, estrenada en el año 67, si no recuerdo mal, y después reestrenada, repuesta, en el año 86, protagonizada por Rosa María Sardá y dirigida por Luis Pascual. También tiene El pato silvestre de Ibsen, que publicamos en la revista Calente, una versión suya del pato silvestre. Y también hizo un par de versiones de Adamov. Una está publicada en un librito de estreno, pero no han sido demasiado difundidas. Y para completar su labor tenemos pues unos relatos. Aquí tenemos en este libro de Marginalia, uno originalmente publicado en un homenaje a Torrente Ballester, titulado Diana. Bueno, pues sobre un cazador. Aquí vienen las obras marginarias, son
lo que Bueno considera que eran las obras menos buerianas de dentro de Bueno. Está La señal que se espera, que ya hemos aludido a ella. Está Diana, que es este relato, que ya digo, él se consideraba pues un narrador muy episódico. Y la mayoría de sus poemas, no todos, pero la mayoría de sus poemas, que él decía que él era novio de Domingo de la poesía, porque le gustaba, pero la practicaba poco. Como ahora veremos. Un segundo relato, Galatea, permaneció inédito, muchísimo tiempo permaneció inédito, hasta que se publica en Cervantes Orovilca, en homenaje a Jean-Paul Morel, cuando se jubiló de la Universidad de Neuchâtel, de Suiza. Un relato pues en la línea mítica también, como el anterior. Bueno, y su poesía se reunió en este libro, Tentativas Poéticas, libro que tuve el privilegio de editar, de prologar y de anotar yo. Y está toda la poesía completa de Bueno Vallejo, desde los poemas más iniciales hasta los de los 90, finales de los 90. Y para completar, pues decir algunos de sus ensayos. Él escribió, su primera publicación no fue de teatro, fue un libro sobre el grabador Gustavo Doré. Después publicó, por ejemplo, este libro en Alianza, Tres maestros ante el público. Estos tres maestros ante el público son Valle Inclán, Velázquez y García Lorca. Aquí tenemos De rodillas de pie en el aire, un estudio sobre Valle Inclán. Tenemos El espejo de las meninas sobre Velázquez y tenemos García Lorca frente ante el esperpento, donde pues me pasa esto. Y aquí tenemos este libro, El futuro del teatro y otros ensayos. Esto fue una recopilación de distintos textos. Por ejemplo, está un célebre artículo que él publicó en la enciclopedia del arte escénico de Noguer. Pues cada capítulo, la comedia, la iluminación, lo hacía una autoridad en la materia, y la tragedia la escribió Bueno. Pero el capítulo de la tragedia lo escribió Bueno. Él explicó en ese artículo su teoría de la tragedia, aplicando a otros autores, pero sobre todo en la suya, y está recogido en este librito junto a otros ensayos. Pues sin más, pues Bueno Vallejo, el padre del teatro español actual, no me cansaré de decirlo, el maestro absoluto. Como no puede ser de otra manera, remitimos a sus obras, que son del máximo interés y de la mayor actualidad. Y nada, pues lo dejamos aquí. Si te gusta, pues le das al icono, puedes suscribirte y seguir viendo los vídeos que vamos a ir pues subiendo paulatinamente en este vuestro canal. Hasta pronto.